Hola camaradas, colegas y valedores de YouTube, bienvenidos una vez más a nuestra página Erospol Electronics. Y como vimos en el título, hoy tenemos a nuestro siguiente invitadazo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pues tenemos a nuestro invitado que es el diodo. En este caso tenemos varios tipos de diodos. Tenemos el diodo láser, el Varicat, ¿sí? El Zener y el emisor de luz, camaradas, que es un LED. Para los que pregunten, chis, ¿a poco el LED es un diodo? Así es un diodo emisor de luz. Y también tenemos diodo Zener, ¿sí? Y los que le acabo de mencionar. Pero nos vamos a enfocar única y exclusivamente en el diodo de uso general o diodo rectificador. Este video lo vamos a hacer en dos partes, ya que vamos a ver su funcionamiento de este pequeñín con corriente directa, corriente continua o voltaje continuo, como ustedes le quieran llamar. Como podemos ver, el diodo está conformado de un cuerpo cilíndrico y en una de sus partes distales de este cilindro, como podemos ver aquí, tiene una franja o raya y cuenta con dos terminales, tanto la derecha como la izquierda, y su símbolo eléctrico o electrónico es el siguiente, camaradas. Pues como podemos ver, camaradas, este es el símbolo eléctrico o electrónico de nuestro diodo de uso general o rectificador. Vemos de este lado, tenemos una terminal que se llama ánodo y este va a ser positivo. Y de este lado derecho tenemos el cátodo y este va a ser negativo. Entonces cuenta con dos terminales y muchos se preguntarán, bueno, ¿y la flechita qué es? Pues la flecha nos va a indicar en este caso la dirección en la que permite circular la corriente o flujo de electrones, esto obviamente en un circuito eléctrico, y la franja vertical nos indica que por ella no puede pasar de regreso la corriente o flujo de electrones, actuando como una barrera o como una compuerta que solo se va a abrir hacia una sola dirección. Ejemplo, camaradas, imaginémonos que estas tres tuberías es el mismo diodo y aquí tenemos la simbología que nos va a indicar en este caso, en este ejemplo, hacia dónde van a correr los electrones y nos indica que el flujo de electrones en esos ejemplos van a correr hacia el lado derecho. Y aquí tenemos la compuerta, que en este caso viene siendo la línea o la franja vertical que tenemos en nuestro símbolo. En la primera vemos que no hay flujo de electrones, que no hay electrones. Al final de cuentas este diodo está sin trabajar, ¿sale? En el segundo vemos que sí hay un flujo de electrones y nuestra compuerta está dejando pasar estos electrones, ¿sí?, hacia el lado donde está indicando el diodo, en este caso de izquierda a derecha. Y ahí van, ¿no? Sigan adelante, avancen. Y ahí van. Pero ¿qué pasa si estos electrones quieren pasar de regreso de derecha a izquierda? Y ahí van. Pues avancen, dale. ¡Pum! Y chocan. ¿Por qué? Porque el diodo, en este caso la compuerta, se cierra, ya que nada más se va a abrir, como habíamos dicho, hacia un solo lado. Y esto va a hacer que se detenga aquí este flujo de electrones. Y por más que lleguen aquí, no van a poder pasar. En pocas palabras, camaradas, dependiendo de nuestro arreglo en un sistema electrónico, este puede comportarse como un conductor, ya que nos permite el libre flujo de electrones, o como un aislante, ya que no permite el flujo de electrones al revés. O sea, hace que puede usarse también como una protección en nuestro sistema electrónico, camaradas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aprovechando que acabamos de ver hacia dónde se dirigen los electrones dependiendo la posición del diodo, aquí estamos viendo que la posición del diodo marca que la franja está en nuestro lado izquierdo. O sea que si en el símbolo, si nosotros lo vemos, así está ahorita conectado, camaradas, ¿sale? Ahorita se encuentra que vemos que está conectado en la parte, obviamente en la parte positiva del regulador, el que nos está suministrando el voltaje o el flujo de electrones, en la parte positiva, en el ánodo de nuestro diodo. Y como vemos, aquí tenemos la franja en el lado izquierdo, que está representada aquí en esa línea, como le habíamos dicho, es la compuerta. Y de este lado, pues es el negativo, ¿no? Pues en este caso ya va la salida, que es el cátodo. Y como vemos, vamos a darle power. Ahí está. Hasta ahí no hay ningún problema, camaradas. Esto nos está indicando que el flujo de corriente, el flujo de electrones que estamos en la parte positiva, está pasando por nuestro diodo y como vemos, lo está dejando pasar sin mayor problema y haciendo que nuestro LED se ilumine sin mayor problema. ¿Sí? Ese lo vamos a alimentar de 12 volts. Ahí está.
12.35, 12 volts, ¿sale? Pero ahora, ¿qué pasa, camaradas? Pero ahora, ¿qué pasa, camaradas, si nosotros ponemos nuestro diodo al revés, de esta manera? Como podemos ver, ya invertimos nuestro diodo. Vemos que la franja de este lado está como en el símbolo. Entonces este quiere decir, recuerden, que esta es nuestra compuerta. Este ya no va a permitir que el flujo de electrones que vengan aquí en el positivo pasen a nuestro LED. Pero bueno, para los que piensen que vaya, pues si tengo o no tengo conectado nuestro regulador de voltaje, vamos a ver la siguiente toma con el multímetro. Recuerden que vimos que era 12.30 y tantos volts, ¿sale? Entonces vamos a ponerlo el negativo con el negativo y el positivo con el positivo. Y vean, camaradas, ¿sale? 12.36 volts. Y no está prendiendo nuestro LED porque simplemente nuestro diodo no está dejando permitir el flujo de electrones hacia nuestro LED. Ahí está. Pues bueno, camaradas, ahora vamos a ver la parte en donde nos va a servir como protector, camaradas. Pues listo, camaradas, como vemos ya tenemos aquí nuestro pequeño arreglo para verificar cómo nos va a proteger el diodo a nuestro LED. Como sabemos, el LED necesita de una resistencia antes de la alimentación o el flujo de electrones. ¿Por qué? Porque si nosotros conectamos una alimentación de 12 volts, obviamente lo que va a pasar que nuestro LED simplemente se va a quemar, ¿sale? Por eso es que nosotros necesitamos la resistencia para que cuando llegue el flujo de electrones aquí, pues estos le pongan una resistencia a todo este flujo de electrones y únicamente va a dejar pasar la cantidad suficiente de electrones para poder prender nuestro LED sin necesidad de que se queme. Obviamente el flujo de electrones que sobra, pues ese se va a disipar en forma de calor. ¿Sale, camaradas? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros esta corriente, esta alimentación de voltaje, lo ponemos directamente a nuestro LED? Lo que va a pasar es que se va a quemar, ¿sale? Entonces vamos a sacrificar ahora este pequeñín, que es el que nos está acompañando desde los primeros videos. ¡Oh, por Dios! Todo por el bien de la ciencia. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sale? Pues vean, sacó un pequeño chispazo, ¿sí? Una pequeña luz rápido, que eso quiere indicar que fue su última luz de vida, ¿sale, camaradas? O sea, quiere decir que ya nuestro LED pues ya no sirve. Ahora vamos a ver si es cierto. Pues vean, como pueden ver, ya nuestro LED pues ya no sirve, ya se dañó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, camaradas, ahora tenemos a nuestro LED color verde. El verde es vida, recuérdenlo, camaradas. Y ahora sí le va a tocar hacer su trabajo a nuestro diodo. Y como pueden ver, aquí tenemos la franja que está igual que nuestro símbolo. Quiere decir que va a actuar como la compuerta, ya lo estamos viendo. Por lo que si ahorita yo pongo este flujo de electrones, ¿sí?, o la corriente de este lado, me va a proteger esta vez, ahora sí, nuestro LED y va a hacer que no se queme, ¿va? Pues vamos a ver si es cierto. Vean, ahí tenemos conectado ya nuestro diodo. Si no estuviera nuestro diodo y fuera nada más un filamento ¿sí?, o otro cable simple y otro tipo de cable, un cable simple sin ningún otro tipo de protección aquí, pues entonces ya se hubiera quemado nuestro LED. Ahora vamos a ver si es cierto que lo protegió. Vámonos de regreso. ¡Qué ole, camaradas! ¿Sale? Una vez más, vámonos para acá. Ahí está. ¿Vean? Entonces vean, de regreso. Ahí está, camaradas. Otra vez. ¡Qué ole! Vean, ahí está, bien agarradito. Vean, ahí está, para que vean que no hay truco. ¿Sí? Y de regreso. Así de fácil y sencillo, este circuito está demostrando cómo nuestro diodo está funcionando como un protector. Y recuerden, eso no nada más puede ser un diodo, puede ser a lo mejor un amplificador operacional, o a lo mejor un transistor de bajo voltaje, XXX, camaradas. Así de importante es saber la colocación o el cómo nos van a ayudar estos llamados diodos. Pues ahí está. Como pudieron ver, nuestro diodo cómo protegió a nuestro otro diodo. Bueno, en este caso, el LED, que al final de cuentas es un diodo emisor de luz, que al final de cuentas lo vamos a dejar para otra ocasión. Pues bueno, pero ahora nos vamos a preguntar, ¿quién le da esa característica a nuestro diodo? El material que le da esa característica a nuestro diodo
es el semiconductor. Y este puede ser el silicio, el germanio, el arsenuro de galio, me parece, sí, el arsenuro de galio, el selenio y el indio. A ver, ¿qué pasó? Entonces, estos diodos de uso general o rectificadores normalmente están hechos de silicio, ya que el silicio es barato porque se encuentra en abundancia en todo el mundo, sobre todo en lo que es arena de mar. También se puede extraer del cuarzo, camaradas. Entonces su fabricación es de la siguiente manera, camaradas. En las fábricas ponen 2 piezas de silicio, pero estos, camaradas, por sí solo casi no tienen electrones libres, por lo que no funcionarían adecuadamente si los dejamos simplemente así, ¿sí? Y no tendríamos esa característica que lo hace ser el diodo. Entonces, en la fábrica, para obtener esas características tan particulares, obviamente, se les hace un tratamiento especial llamado dopaje. ¡Jala! ¿Y qué es el dopaje? El dopaje es simplemente agregar impurezas de diferentes materiales a cada una de estas piezas. ¿Esto para qué, camaradas? Lo hacen para cambiar las propiedades eléctricas de cada una de las piezas. Por lo que después del dopaje, camaradas, esta pieza del lado del ánodo va a quedar con pocos electrones y agujeros para electrones. Y este va a ser de tipo P. ¿Sale? Y la otra pieza, camaradas, este va a quedar con muchos electrones, en este caso en exceso de electrones, y se va a quedar con el nombre tipo N. Y estos dos juntos, camaradas, van a formar una unión tipo PN. Pero esto es al tener esta unión, también hay una región pequeña. Esta región que vemos aquí va a tener el nombre de región de agotamiento. En esta región, algunos de los electrones sobrantes del tipo N se moverán a la parte de los agujeros del tipo P. Este movimiento formará una barrera con una acumulación de electrones y agujeros en los lados opuestos. Esto se va a ver de la siguiente manera, camaradas. Los del tipo N se van a pasar y van a tomar unos agujeros del tipo P. Y los agujeros del tipo P se van a estar y se van a quedar en la parte del tipo N. Ojo, camaradas, esto solamente va a ser en esta región. No vayan a pensar que va a afectar directamente a toda la pieza, única y exclusivamente en la región de agotamiento. ¿Sale? Por lo que en este lado los electrones están cargados negativamente y los de este lado, los agujeros, se consideran cargados positivamente. Así que esta acumulación causa una región ligeramente cargada negativa y otra ligeramente cargada positiva. Esto va a crear un campo eléctrico, y este campo eléctrico va a evitar que se muevan más electrones. ¡Esta cosa es real, hijo! Pero ojo, recuerden, nada más en esta unión, en la región de agotamiento. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos pasar 0.7 volts? En este caso, si nosotros pasamos 0.7 volts, vamos a permitir que los electrones empiecen a brincar. No, yo voy para acá, yo voy para allá, ¿sí? Empiecen a brincar y al final de cuentas salgan de ese campo eléctrico y muevan a los demás. Y empiece a haber un flujo de electrones, ahora sí, ya metiendo las dos piezas. Ahora sí, las dos piezas se van a ver afectadas por este flujo y obviamente este flujo va a correr hacia la dirección que nos indique la flechita, camaradas. ¿Sale? No entendí. Bueno, y para terminar de la fabricación de estos, camaradas, y tener un producto al 100%, se le agrega una capa adhesiva aislante sobre las dos piezas, ¿sí? O sobre los componentes. Esto a modo de cubrir las dos piezas y protegerlas. También para que no haya un contacto indebido entre todo el sistema. Entre este caso, los dos terminales y las dos piezas, tanto la unión P como la unión N. Y luego se le va por último, se le va a agregar una capa de resina más dura. ¿Sale?
Ahí me van a perdonar ahí con mis dibujos, pero esto para proteger todo el sistema. Y vamos a respetar aquí nuestra lineecita blanca, en este caso la que nos va a indicar aquí, ¿sí?, nuestro pequeño diagrama. Entonces así es como se conforma completamente un diodo. Pues vamos a verlo conectándole una fuente de energía, ¿sale? Vamos a darle. Bueno, en este caso, pues nos vamos a imaginar, sí, vamos a ver su funcionamiento interno, sí, por medio de estos dibujitos, ¿no? Pues vamos a usar mucho la imaginación. Entonces, bueno, aquí como vemos, tenemos el símbolo del diodo, sí, y aquí le puse yo estas linecitas, espero que se alcancen a ver bien, meramente para que vean, sí, que están orientadas igualmente a la línea vertical de nuestro símbolo como mayor referencia, ¿sale? Pues bueno, ¿qué pasaría si nosotros ponemos, en este caso, esta pila con el positivo de la pila conectado al positivo del diodo, que en este caso es el ánodo, y el negativo de la pila al cátodo, que es el negativo de nuestro diodo? Lo que va a pasar, esto va a crear un movimiento de electrones y permitirá que la corriente fluya, camaradas, ¿sale? Venga. A esto se le conoce como polarización directa. El permitir que la corriente fluya en nuestro sistema, esto va a ser polarización directa. Pero ¿qué pasamos si nosotros invertimos la pila? Que el negativo se conecte ahora en el ánodo, que es el positivo de nuestro diodo, y el positivo de nuestra pila en el cátodo. Esto lo que va a hacer que nuestra barrera se expanda y por lo tanto el diodo no va a dejar pasar el flujo de corriente o de electrones, y así va a estar actuando como una barrera o como un aislante. A esto lo conocemos como polarización inversa. Cuando no deja pasar el flujo de corriente o de electrones, ¿sí?, y actúa como barrera, se le conoce como polarización inversa. Pues bueno, camaradas, acabamos de ver lo que es la polarización directa y la polarización inversa. Ahora lo que tenemos que contemplar, camaradas, es que la fuente de voltaje tiene que ser mayor a 0.7, porque recuerden que tenemos un campo eléctrico, que es este. ¿Sí? Bueno, imaginémonos que es en la región de agotamiento, sí, que evita que los electrones se muevan. Pero como habíamos comentado, si a ese campo eléctrico, a esa barrera se le pasa a 0.7 volts, entonces va a permitir que los electrones hagan su salto. Entonces es bien importante que en un circuito contemplemos esa necesidad que sí o sí necesita de alimentación el diodo, y esos son los 0.7 volts para que funcione. A esto se le llama caída de tensión. Entonces, camaradas, es bien importante que en un circuito electrónico chequen esa caída de tensión, ¿sale? O caída de voltaje. ¿Por qué? Porque miren, imaginémonos, obviamente este es un LED, ese es el símbolo de un LED, pero imaginémonos que es un LED de verdad. Se le va a alimentar, en este caso, de 5 volts. Pero antes de la resistencia tenemos un diodo, y como acabamos de ver que sí o sí el diodo para que trabaje necesita 0.7 volts, si no cumple con este requisito, camaradas, el diodo simplemente no va a funcionar. Entonces, si nosotros en la alimentación de corriente o de voltaje tenemos 5 volts y pasa después de ahí hacia el diodo va a alimentarse o va a consumir esos 0.7 volts para su funcionamiento. De aquí la corriente o el flujo se va a ir a la resistencia, pero al llegar hacia la resistencia y hacia el LED, como ya el diodo se alimentó o consumió 0.7 volts, únicamente va a llegar al LED 4.3, por lo que su funcionamiento de este LED ya no va a ser el adecuado. Esto es con un LED, puede ser sobre un circuito electrónico, entonces el circuito electrónico se va a ver afectado en su funcionamiento. Por eso tenemos que compensarlo, camaradas, y tenemos que contemplarlo en el circuito electrónico. Entonces, por lo que en la entrada, en vez de 5 volts, tenemos que contemplar esa caída de voltaje, y tendríamos que ponerle en la entrada, en vez de 5 volts, 5.7 volts. De esta manera, al pasar por el diodo, pues va a agarrar su consumo y va a llegar directamente los 5 volts a nuestro LED.
Y en este caso, si fuera un circuito electrónico, trabajaría normal. Recuerden, siempre tienen que compensar y tomar en cuenta en el arreglo del circuito electrónico. Bueno, pues ahora vamos a ver su gráfica de este diodo, ¿sale? Ya me estoy poniendo nervioso. Pues ahora, camaradas, vamos a ver el diagrama 1.5. Este diagrama representa las características de corriente y de voltaje de un diodo. Estas se van a graficar para formar una línea curva, ¿sale? Y de este lado izquierdo tenemos gráficamente la representación de lo que es la polarización inversa, o esto es un aislante. Y de este lado tenemos, del lado derecho, la representación gráfica de la polarización directa, en este caso como un conductor. Cuando nosotros conectamos un voltaje o flujo de electrones en la polarización inversa, empiezan a avanzar, empiezan a avanzar. Como todo dispositivo tiene una cierta tolerancia, va a llegar a un punto de voltaje máximo inverso. A este punto se le llama ruptura. A partir de que llegue a este punto de ruptura, la curva va a empezar a bajar. Esto va a indicar que entonces ya va a haber un flujo de corriente, un flujo de electrones. Y como habíamos visto, que al final de cuentas es un aislante, al momento que baja esta curva y permite el flujo de corriente, pues esto quiere indicar que nuestro diodo está muerto, está descompuesto, está inservible, ya no sirve para nuestra función porque está permitiendo al final de cuentas el flujo de corriente, camaradas, ¿sale? Ahora, si nosotros conectamos nuestro diodo y lo hacemos en polarización directa, lo que va a pasar es, como habíamos visto, que nosotros tenemos un potencial de barrera y este potencial de barrera lo vamos a activar a partir de los 0.7 volts. Aquí vemos que cuando hay un flujo de electrones o un voltaje, de aquí a acá tenemos de 0 volts a 0.7 volts, por lo que si nosotros tenemos por abajo de 0.7 volts, aquí es cuando nuestro diodo no nos va a funcionar. Pero una vez alcanzando el voltaje de 0.7 volts, lo que va a pasar es de que nuestra curva va a subir. A este va a ser un flujo de corriente o un flujo de electrones. Igualmente va a subir hasta donde lo permita la tolerancia del mismo diodo. Y recuerden, cuando llega a 0.7 volts, ahí es donde se va a presentar la caída de voltaje, camaradas. Pues bueno, camaradas, en pocas palabras lo que tenemos que hacer es contemplar al final de cuentas qué diodo vamos a ocupar en nuestro arreglo electrónico, porque ya vimos que si nos excedemos de electrones que pueda soportar nuestro diodo, pues se va prácticamente a dañar, ¿sí? Tanto en su polarización inversa como en su polarización directa. ¿Y esto cómo lo podemos ver, camarada? ¿Cómo podemos saber qué tipo de diodos necesitamos para nuestro arreglo electrónico? Pues es bien fácil, camaradas. Aquí nosotros tenemos un diodo y aquí en su cuerpo tenemos unos números y unas letras. Por ejemplo, este diodo dice 6 a 10. Esto quiere decir que este diodo va a aguantar 600 volts y 10 amperios. Entonces, si nosotros nos pasamos sobre la curva de estos 600 volts, al final de cuentas vamos a llegar a la parte de ruptura del mismo y va a permitir un flujo de corriente, por lo que nos va a indicar que ese diodo ya no sirve. Esto es en sus dos partes, tanto en la polarización inversa como en la polarización directa. Y estos datos están aquí puestos en el cuerpo del diodo. Y estos son súper facilísimos de buscar, camaradas. Ponen los números, las letras en internet y va a aparecer el datasheet del mismo. Recuerden, bien importante saber qué tipo de diodos van a colocar, ¿sí? Sus tolerancias en voltaje y amperaje. Pues bueno, camaradas, acabamos de ver cómo funciona un diodo de uso general o rectificador con corriente continua, con voltaje directo. Ahora vamos a ver en el siguiente video cómo se comporta este pequeñín con corriente alterna. ¿En serio? Pues listo, camaradas, si les gustó el video, ya saben, regálenme un like, suscríbanse, el suscribirse es gratis y sobre todo comenten en la caja de comentarios y denle chanchazo a la campanita, camaradas. Nos vemos hasta el próximo video, camaradas.